Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto de miércoles conforme a la voluntad de nuestro Dios y por tanto vamos a comenzar con una oración para que todo sea así como deseamos y que seamos llenados de sus bendiciones. Oremos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Gloria, hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, de infinito amor y de gracia y de gloria y de bondad, te elevamos nuestra mejor alabanza y adoración, porque te tenemos fe, te amamos sobre todas las cosas, porque tú eres realmente nuestro Abba, Padre Dios. Señor, después de que esta congregación estuvimos juntos contigo mediante el culto de domingo pasado, y pasaron los 3 días, pero también siempre bajo tu inmensa gracia, y ahora estamos, Señor, en este lugar consagrado y en esta hora consagrada para adorarte, Señor, y queremos que tú estés, Señor, guiando totalmente, sea que tú seas realmente nuestro Señor, para que esta adoración y alabanza de gratitud sea conforme a tu voluntad y que se llene en nosotros tu sanación, tu limpieza, tu poder, para que seamos sanados y limpiados, recuperados de todas nuestras llagas y pecados y cargas, y que seamos llenos de tu Espíritu, Señor, que seamos llenos de tu palabra, que seamos llenos de tu iluminación, para que este culto sea realmente una fiesta celestial. Y Señor, sabemos que así será, y oramos en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza.
haya motivos que puedan separarme, cambia mi corazón, oye mi oración, mira mi pasión y cuando te anhelo, hambriento estoy de ti, que no haya motivos que puedan separarme, cambia mi corazón, oye mi oración, abre hoy los cielos, abre hoy los cielos, abre hoy a tu espíritu sobre la Argentina, sobre las naciones, sobre África, sobre América, sobre Europa, sobre Asia, sobre Oceanía, sobre todo pueblo y nación. Abre hoy los cielos, Señor, derrama tu gloria. Abre hoy los cielos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, los versículos 5 al 8. Continuamos con el sermón de monte de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Leemos juntos. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Vamos a orar antes de escuchar la predicación. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque estás recibiendo nuestra alabanza y estás recibiendo nuestras oraciones. Y sobre todo, Señor, gracias porque tenemos esta comunión tan rica y sentimos realmente tus bendiciones, Señor. Señor, ahora queremos escuchar tu palabra, Señor, la palabra que nos hace falta, Señor. Necesitamos tu sabiduría y el poder, Señor, porque el tiempo está muy difícil, Señor. Los ataques del enemigo es cada día más sutil, más tramposo. Y, Señor, necesitamos más que nunca, Señor, tu palabra. Señor, háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ilumínanos, Señor. Que tu palabra sea algo que podamos entender y que podamos percibir. Y sobre todo, Señor, obedecer con fe, Señor. Señor, ilumínanos con tu Espíritu y a este siervo, Señor, uses para tu instrumento, Señor. Hable tú plenamente y que no haya ninguna agregación resta de mi parte, Señor. Que la congregación estemos gozosos con tu palabra, Señor. Y que tu ejército de los cielos nos proteja a todos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que así será. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo pasaron los 3 días? Mucho calor, pero sin embargo estamos bien, estamos firmemente caminando en esta vida de fe con nuestro Señor Jesús y en su Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vivimos en esta vida de fe, pero muchas veces de repente preguntamos, qué difícil es orar a Dios. Es decir, que pensamos de esa manera, qué difícil es orar en verdad a Dios. Nosotros decimos y clamamos a nuestro Dios en forma muy fácil. Al menos así lo hago yo. Más cuando siento que estoy en necesidad o en urgencia, enseguida yo clamo a mi Dios. Pero ahora la pregunta, ¿realmente mi clamor
¿Hay una comunicación con Dios? Es solamente una manifestación unilateral de mi parte, porque entonces no sería una oración verdadera. Muchas veces nos quedamos sin mucha seguridad, porque sí clamamos mucho, sí manifestamos mucho, sí pedimos mucho, pero no estamos seguros de que tenemos una comunión con Él. Realmente tenemos un relacionamiento bilateral. Hablamos, escuchamos, así como tiene que ser. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que reconocer que somos seres limitados. Limitados en lo físico y en lo material, por tanto, en tiempo y en el espacio, inclusive en la capacidad de percepción y de comunicación. Nosotros no podemos estar ni antes ni después. Siempre estamos en ese momento. No podemos ni siquiera avanzar un segundo más ni un segundo atrás. Tampoco podemos traspasar un cuerpo o saltar una distancia, mucho menos estar al mismo tiempo en dos o varios lugares. Tampoco tenemos capacidad de percibir las cosas fuera de los 5 sentidos. Sin embargo, nuestro Dios es un ser ilimitado, infinito, omnisciente y omnipotente. Sobre todo, Él es espíritu en su máxima expresión. Por eso Él se siente, se mueve, actúa, manifiesta en forma infinitamente. Entonces, nuestra comunicación, nuestra comunión con Él, si Él no se revela a nosotros en forma humana, nosotros no podríamos percibirle. Entonces, Él sí se manifiesta, se revela en forma humana. Pero una percepción de verdad, una comunión real, tenemos que hacer a través de los espíritus. Por tanto, aquel que no tiene espíritu vivo, el espíritu de Dios abierto, no puede tener una verdadera comunión. Ese es el problema de muchos. Por eso hay clamor, hay mucha manifestación y de repente decimos que hacemos muchas oraciones. Sin embargo, no hay un sentimiento de comunión con Dios. Por eso siempre hay duda al respecto de que si hubo o no hubo una verdadera oración. Los judíos de esa época y también de hoy y de siempre, ellos reconocen la importancia de la oración. Pero ese reconocimiento es totalmente intelectual. Ellos tratan de orar bien. Claro que tienen una intención de orar bien. Y estudian, crean la mejor manera de orar a Dios. Y ellos establecen una regla, como un canón, el contenido de la oración como tiene que ser, la forma, el tiempo, el lugar, todo lo considerado lo mejor y lo reglamentaron. Y enseñan como el canón de oración. Y cuando uno ora de la mejor manera, de acuerdo a esa regla, ese reglamento que ellos establecieron, ellos consideran que es la mejor oración. En ese sentido, los judíos, al menos lo que narra en el pasaje bíblico, se centraron más en cumplir con esta regla que tener comunión y comunicación con Dios. Y así se han convertido sus oraciones en mero cumplimiento de la regla, es decir, oración hipócrita. Justamente nuestro Señor señala esta clase de oración en el versículo 5, donde dice: y cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Imaginemos la antigua ciudad de Jerusalén, transeúnte, gente viene y gente va. De repente oye la trompeta del templo, es la hora de oración. Toda la gente se para, levanta la mano y mira al cielo y repiten esta frase: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hasta hoy en día ellos repiten una y otra vez, creyendo que están haciendo la mejor oración. Y entre esa gente hay gente que se ponen con la cara más seria, con expresiones muy, muy serias.
y miran al cielo, levanta la mano y clama la oración. Shema Israel. Y una y otra vez es más tiempo que los otros. ¿Quiénes eran? Eran los fariseos. Estaban haciendo un gran gesto de reverencia y de oración. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, ellos no tenían comunicación, mucho menos comunión con Dios. Eran gestos, grandes gestos por supuesto, pero era para mostrarse a la gente y para mostrarse a sí mismo, para buscar su propia satisfacción a su manera y también para que la gente admiren por lo devoto que son ellos. Y por supuesto que la gente le aplaudieron, la gente reconocieron con respeto que ellos eran más devotos al Señor. Sin embargo, al Señor Jesús no lo pudieron engañar. Y Jesús los reprochó diciendo: hipócritas, sepulcro blanqueado. Adentro tiene un muerto y por fuera solamente está pintado de blanco y se ve bien. Mis queridos hermanos, la oración es muy importante. Pero la naturaleza de la oración es comunicación y comunión y convivencia con nuestro Dios. El texto de hoy dice que estos oradores hipócritas ya tienen su recompensa. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era el objetivo de estas oraciones hipócritas? En primer lugar, como dijimos, buscaban su propia satisfacción. Hoy también mucha gente oran, pero todo en forma unilateral y para mostrar a la gente y se siente muy satisfecho. Y en segundo lugar, oran de esa manera para mostrar a la gente, para ser reconocido por los otros. Y realmente consiguen. Oré mucho, estoy bien. La gente me respeta, la gente me ven como un cristiano muy, muy devoto. Me admiran. De esa manera ya consiguieron su objetivo de oración. Por tanto, ya tiene su recompensa. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Mis queridos hermanos, la oración, su naturaleza, su objetivo no es totalmente lo que creían los judíos. Nosotros tenemos que dejar de este tipo de oraciones. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para no ser oradores hipócritas? Hoy en el versículo 6 el Señor dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por supuesto, mis queridos hermanos, cuando oramos en forma pública en los cultos, tenemos que orar en consideración de todos, porque es una oración de representación de la congregación. Hay que orar para que se vea y para que se oiga en la congregación. Pero esto no invalida, atención, esto no invalida la búsqueda de la comunión y comunicación con Dios. Si realmente queremos una completa comunión y comunicación, tenemos que entrar en la relación íntima y total y completa con Él. Hay que evitar todo lo que obstaculice para esta relación. Y ese es el aposento privado íntimo con el Señor, que aquí el Señor Jesús está hablando. Entonces, ¿qué es el aposento íntimo con Dios? En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se refiere a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es Dios de naturaleza. Se hizo hombre completo para venir a lograr su obra de salvación. Por tanto, en toda su vida, en todo su ministerio, en todos sus quehaceres, siempre estuvo con el Dios Padre. Sin embargo, a pesar de todo eso, Él siempre buscó su aposento, el momento y el lugar adecuado, íntimo, total, para orar, para estar con Dios Padre. En este texto dice que el Señor se levantó muy de mañana y fue a un lugar desierto para orar. Es decir, para aquel momento, para el Señor, esa hora de muy mañana y del lugar desierto era el aposento para tener
relaciones íntima y completa y una comunión total con Dios. Así debe ser la oración, mis queridos hermanos. Si no, será oración hipócritas, oraciones para la gente, no para Dios y conmigo o con la congregación. En Hechos capítulo 16, versículo 13 dice así: un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solíamos hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se había reunido. Apóstol Pablo estaba trabajando en su ministerio de evangelización. Se estaba dirigiendo hacia el este, pero el Espíritu Santo le guía para que sea hacia Macedonia. Entonces él cambia su rumbo y cruza el mar y llega a Macedonia. Y la primera ciudad fue la de Filipo. Y ahí llega un día, era el día de reposo, entonces buscó lugar para la oración. Fue fuera de la ciudad junto al río. Los judíos, cuando son menos de 10 personas, no tienen la sinagoga, entonces buscan junto a un río, junto al costa de mar, para hacer la oración. Entonces, Pablo también, como es judío, buscó para hacer la oración. Es decir, buscó su aposento. Y fue fuera de la ciudad junto al río. Era el aposento íntimo total para que Pablo pueda comunicar y convivir y tener comunión con Dios. Mis queridos hermanos, necesitamos un aposento. El aposento no es tampoco el objetivo, pero el aposento es el medio para llegar en forma total e íntima y completa para tener comunión con Él, para establecer el relacionamiento y una convivencia. Esa es la oración verdadera. Y también el Señor habla respecto a otra forma de evitar la oración de hipocresía. En el versículo 7 dice: orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Atención, mis queridos hermanos, las palabrerías, repeticiones vanas. De repente podemos entender que el Señor nos está diciendo para que no oremos repetidamente. Tampoco es así, porque en Mateo capítulo 26, versículo 44 dice: dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Nuestro Señor Jesús, después de su última cena pascual, antes de ser crucificado, se va a Getsemaní para orar con sus discípulos. El Señor solicita a los discípulos para que estén orando y va un poquito más allá para orar a Dios. Fue su aposento. Fue una oración tremenda, porque la Biblia dice que Él se puso su cabeza a la tierra y sudó como sangre y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después volvió junto a sus discípulos y estaban durmiendo. Y le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vuelve Jesús a orar de nuevo con la misma oración: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vuelve de nuevo. Y así 3 veces, y también 3 veces oró la misma oración. En el Antiguo Testamento también vemos que el profeta Elías ora por 7 veces por la lluvia. Pone su cabeza entre sus rodillas y ora a Dios 7 veces la misma oración. Por tanto, este versículo 7 no se refiere a oraciones repetidas, se refiere a otras cosas. Las otras religiones, mis queridos hermanos, también tienen sus oraciones. Pero usualmente ellos tienen frases preestablecidas para la oración, con supuestos poderes. Tienen algunas frases preestablecidas para tales ocasiones, para cuáles necesidades. Como si fuera una frase mágica y las repiten una y otras veces. Y piensan que así
causará el poder de sus dioses o sus dioses. Que las enfermedades se sanarán cuando repitan unas frases, y que solucionarán sus problemas y los deseos se cumplirán, etcétera, etcétera, y cada caso hay oraciones. Y en el budismo, también hay muchas oraciones. Y ellos contando sus rosarios y hacen sus rezos interminables una y otra vez repetidamente. Y en el romanismo también hace rezos preestablecidos muchas veces contando el rosario. Después de la confesión, el sacerdote manda a hacer penitenciaria, de hacer rezos. Y eso es un sacramento para ellos. Sacramento para ellos. Mis queridos hermanos, el Señor está justamente reprochando estas repeticiones vanas como hipocresías. Porque el objetivo de la oración no está en las repeticiones de frases ni de la palabra. Por supuesto que usamos la palabra como medio de orar. Por supuesto que oramos también repetidamente, pero no la palabra en sí como si fuera que tiene poder. Hay que orar, hay que decir, 10 Ave María o 20 Padre Nuestro, como si fuera en las repeticiones hay poder del Señor. Mis queridos hermanos, esta tendencia, nosotros que somos cristianos bíblicos, ¿somos realmente libres? ¿Creemos realmente que la oración debe ser en el aposento íntimo total para que nosotros podamos comunicar y tener comunión con Dios y una convivencia? Estar con Él más que la palabra, sino es esa fluidez, esa convivencia con Dios. ¿O acaso nosotros también no creemos en los poderes de ciertas frases, en ciertas palabras? Muchas veces estoy escuchando supuestas campañas de fe que el orador, el pastor, hace repetir palabras y frases como si fuera que en ella hay poder. Digan tal cosa y una y otra veces. Y cuando tiene que expulsar al demonio, dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si no dice de esa misma manera, entonces como si no podríamos expulsar el demonio. Y cuando tenemos que bendecir usando una frase correctamente. Si no, no hay bendición. Mis queridos hermanos, las palabras, las palabrerías y las frases o rezos se han convertido en ídolos. De la misma manera también, algunas personas o algunos lugares, la gente va una y otras veces junto a alguien, porque ese alguien tiene el poder. A algún misionero, a algún llamado apóstol, a algún profeta, a algún pastor, a algún misionero. O a un lugar, hay lugares santos, santísimos. Y va una y otras veces, repeticiones vanas, procesiones, qué barbaridad. Mis queridos hermanos, como dijimos cuando oramos en el culto público por ser de representación de la congregación, uno ora en consideración de todo. Uno hace para que la congregación vea y escuche, pero eso no es lo primordial. Hay normas preestablecidas, por supuesto, pero eso no significa que hay que desconocer la relación de Dios. Siempre hay que tener comunicación y comunión con Dios. No debe ser la absoluta prioridad las consideraciones de la gente o ni el sentir bien del propio orador. No debe ser una oración hipócrita, siempre debe ser comunicación y comunión con Dios. En cuanto a las oraciones generales de los cristianos, mis queridos hermanos, como el texto de hoy dice, tiene que ser siempre la que se relaciona totalmente con nuestro Dios y en Dios, comunicando en comunión completa con Él. Repito, y una y otra vez es porque es tan importante. Tenemos que acudir al aposento íntimo con Él,
Pero tampoco el aposento debe ser el objetivo principal. El aposento tiene que ser medio. Y vayamos a Dios. Cuidado que el aposento se convierta en ídolos. El principal objetivo de la oración siempre debe ser Dios. Siempre debe ser la relación y comunicación y comunión con Él. Y después hay que cuidar para que no sean repeticiones de vanas, como si unas frases o palabras tuviesen poderes. O de la misma manera, persona, lugar, tiempo también. Nadie puede ser más importante que Dios y la convivencia con Él. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es omnisciente y omnipotente. Él sabe todo lo que necesitamos. Sin embargo, Él igualmente nos pidió, nos ordenó para que oremos sin cesar. Porque la oración no es solamente pedir socorro, no es solamente pedir algo que necesitamos, más bien para que tengamos convivencia con Él. De hecho, así fuimos creados desde el principio. Y así somos y así seremos con el renacimiento en la gracia de nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra naturaleza, así como tiene que ser. En Hebreos capítulo 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La verdadera oración, mis queridos hermanos, es la que acude confiadamente, es decir, con fe al trono de Dios. Alcanzar, convivir, comunión y relacionamiento con Dios y en su gracia. Mis queridos hermanos, hoy el Señor, a través del Sermón del Monte, nos está hablando sobre nuestra oración. El Señor quiere una convivencia total con Él, en el aposento íntimo con Él, total y completo. ¿Y cómo estamos orando nosotros? ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? Estamos tratando de comunicarnos solamente intelectualmente o de lo que nosotros sentimos a través de 5 sentidos. Mis queridos hermanos, la obra de salvación de nuestro Señor Jesús, su sacrificio en la cruz, su sangre, nos hizo revivir. Somos seres espirituales. Comuniquemos con Él sin la hipocresía, sin las vanas repeticiones, sino en forma espiritual a través de nuestro Señor Jesús. Entonces estaremos en su plena gracia. Es lo que dice el Señor y es lo que yo bendigo en el nombre de Jesús a toda la congregación, incluyéndome a mí. Amén, amén, aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu luz. Señor, hoy una vez más, Señor, confirmamos cómo tiene que ser la oración. Señor, pedimos para que despojemos de toda la hipocresía, toda la falsedad, todo lo que es la concupiscencia de nuestra maldad, que saquemos y realmente acudamos, Señor, en el aposento, en tu trono de gracia, para tener, Señor, una oración realmente como tiene que ser, convivencia y relacionamiento y comunión contigo, Señor. Bendícenos, Señor, porque así únicamente, Señor, seremos más que vencedores. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con otra alabanza. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los
pies, me vuelve la paz, verdad de amor, captura mi ser, junto a tus pies, tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, sí, decirle te amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies en mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar el culto de hoy con la oración de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.